buenos días para todos y para todas. Saludo muy especial a los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Y un saludo también al pueblo colombiano que nos acompaña en este primer informe que estamos entregándole al país del estado actual de las regalías en Colombia. Debo saludar la presencia en este informe que vamos a entregar hoy desde el Departamento Nacional de Planeación, desde el Gobierno del Cambio, la presencia de delegados, una comisión especial de la Fiscalía General de la Nación que nos acompaña en este momento, delegados por la señora fiscal, y debo saludar también la presencia en esta reunión de delegados del señor Contralor General, quien también hacen presencia en esta rueda de prensa el día de hoy. En primer lugar, debemos informarle al país que las regalías hacen parte de un mandato constitucional, el artículo 360 de la Constitución Política, que establece que las regalías deben establecerse a partir de una contraprestación que el Estado recibe por los departamentos, los municipios, por la explotación de los recursos naturales no renovables en esos territorios. Entonces, partiendo de esa base, la línea central de lo que significan las regalías para el país nacen entonces de un mandato constitucional y es una forma de compensación de la explotación de los recursos que en nuestro país desafortunadamente pues se ha convertido en una verdadera tragedia, como lo voy a explicar a continuación. El rol que juega el Departamento Nacional de Planeación por mandato legal es que le corresponde a nosotros como Planeación Nacional asumir, ¿sí?, todo el sistema general de regalías que está a cargo de nuestra dirección. Nosotros entonces brindamos asistencia técnica gratuita, ejercemos también la Secretaría Técnica, tanto para los OCAD Paz como para los OCACs regionales, y de la misma manera administramos el sistema de seguimiento y evaluación y ejercemos el control sobre los proyectos que se ejecutan a través del Sistema General de Regalías. En esa ruta entonces, Planeación Nacional tiene pues toda esta competencia de evaluación y de seguimiento a este sistema de regalías en el país. Nosotros no emitimos votos en esos órganos colegiados, en esos órganos de decisión, no decidimos sobre la aprobación de proyectos y tampoco intervenimos en las decisiones a la hora de definir los proyectos por parte de las entidades territoriales o por parte de cada una de las entidades. La aprobación de los recursos de regalías están entonces definidas por las entidades territoriales, por el OCAD Paz, ¿sí?, también por las entidades territoriales que tienen que ver con esta parte de la distribución de las regalías y de la asignación de proyectos, como también existe la instancia del medio ambiente y la instancia que tiene que ver con los grupos étnicos. Esto en general entonces es todo el sistema de regalías que comprende toda una, diríamos nosotros, toda una definición de proyectos y de acciones que desde las entidades territoriales se definen, pero también desde los distintos sistemas que se están estableciendo. Yo le he llamado entonces a esta presentación, ¿sí?, los graves hechos de corrupción, ¿sí?, que encontramos en el sistema general de regalías en el país, y vuelvo y reitero, este es un primer informe que le voy a entregar al país y aspiro pues que de manera permanente estarle informando a Colombia cómo va este seguimiento y este control y vigilancia que ejerce el Departamento Nacional de Planeación a través pues de las entidades competentes. En primer lugar, debo advertir que para este informe de regalías hemos asumido la inspección y vigilancia del periodo comprendido entre el año 2017 al año 2024. Y debemos ser absolutamente claros que en ese periodo de tiempo, 2017 a 2024, en 7 años, se han aprobado 19.000
393 proyectos por valor de 68.5 billones de pesos. Óigase bien, en estos 7 años se han aprobado 19.393 proyectos por valor de 68.5 billones de pesos. Vamos a encontrar aquí en esta diapositiva, ¿sí?, cómo se han distribuido estos recursos, ¿sí?, y en qué años específicamente se han determinado la orientación y la ejecución de estos recursos por valor de 68.5 billones. El 55% de los recursos de regalías fueron aprobados entre el año 2021 a 2023. Eso quiere decir que 38 billones, ¿sí?, 38 billones en estos 2 años y medio se adjudicaron en proyectos, lo cual significa la mayor concentración de recursos de regalías en la historia del país. 38 billones entre el año 2021 y el año 2023. El 45% de estos recursos que fueron aprobados entre los años 2017, 2018, 2019, 20 y 24 se ejecutaron en estos 4 años, lo que constituye efectivamente que los años 2021, 2022 y 2023 fue el año donde mayormente se concentraron los recursos de las regalías. Y el 12% de los recursos restantes fueron aprobados en UCAD Paz, es decir, se aprobaron 8.5 billones de pesos en 1.053 proyectos, de los cuales solo en 2021 fueron aprobados 4.5 billones de pesos. Debo advertir que esta concentración de recursos que se generó en el año 2021 y 2022 obedece a un impulso que se le dio desde el gobierno de Iván Duque, quien presentó un proyecto de ley y que posteriormente se convirtió en ley de la República, que es la ley 2056 de 2020, que permitió adelantar recursos de regalías de vigencias hacia adelante, de tal forma que se permitió traer del presente cerca de 3.4 billones de recursos en regalías para los UCAD Paz, y por eso encontramos en esas gráficas que los mayores recursos que se comprometieron en el año 2021, 2022 y 2023 fueron en UCAD Paz, recursos que se destinaron en su momento vía reforma constitucional para invertirlo en 170 municipios que están categorizados como municipios PEDEC, y de que tal forma pues se buscaba que esos recursos, al dirigirse a esos municipios, pues esos recursos transformaran territorialmente esos, digamos nosotros, esos territorios. Allí está entonces, usted mira las gráficas, ¿sí? La barra roja establece que son años con mayores aprobaciones de regalías, y justamente son el año 2021 y el año 2022 y 2023. En la barra amarilla vamos a encontrar el total de las regalías que se asignaron, y el UCAD Paz, como lo he planteado, en el 2021, pues dispusieron de esos recursos que fueron anticipados vía ley de la República, que fue orientada en su momento por el presidente Iván Duque, lo cual pues demuestra una, pues diríamos nosotros, preocupante y peligrosa pues asignación de estos recursos. Aquí viene uno de los problemas que generan, a nuestro juicio, ¿cierto?, los graves hechos de corrupción que vamos a denunciar en su momento, de donde posiblemente nacen estos hechos de corrupción que vamos a presentar en las siguientes diapositivas. La norma permitió, la reforma constitucional permitió que entidades ejecutoras designadas para ejecutar los proyectos en recursos de regalías se presentaran de la siguiente manera. Esos recursos de regalías, un 32%, lo definen otros ejecutores, como se han denominado, y estos otros ejecutores utilizaron, ¿sí?, vía asignación de las entidades territoriales y vía asignaciones de los OCAD, 22 billones de pesos en 4.782 proyectos. Los municipios y las entidades territoriales utilizaron el 38% de estos recursos y asignaron 12.581 proyectos por valor de 26 billones de pesos. Y también
los departamentos, ¿sí?, dispusieron del 30% de esos recursos por valor de 21 billones, para lo cual establecieron 2.030 proyectos. Debo advertir entonces que como principales ejecutores se tienen empresas de servicios públicos, esquemas asociativos territoriales y fondos mixtos. ¿Por qué quiero referirme a esto? Porque esto fue una nueva modalidad de contratación que nace en el país, ¿sí? Y una nueva modalidad de contratación, a mi juicio, desde aquí está el problema, para burlar la ley 80 y burlar, obviamente, toda la transparencia y todo el ejercicio de seguimiento ciudadano que pudiese permitir ello. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se permitió que empresas de servicios públicos, esquemas asociativos entre municipios y departamentos y fondos mixtos que se crearon por todo el país, pues manejaran cerca de 2.516 proyectos por valor de 10 billones de pesos, y vamos a demostrar lo que ocurrió todo esto. Esas entidades ejecutoras que acabo de mencionar, los fondos mixtos, ¿sí?, o las asociaciones entre municipios, ¿sí?, generaron la siguiente situación. En general, inscritas hoy en Planeación Nacional, en regalías, se encuentran 1.714 entidades ejecutoras. Hoy en el sistema de regalías nos encontramos con 1.714 entidades ejecutoras. Miren ustedes el universo de entidades ejecutoras que tienen los recursos de las regalías. Pero hay una mayor preocupación, eso es grave, que ya existan 1.714 entidades ejecutoras, es supremamente grave que están inscritas conforme lo establece en ese momento la reforma constitucional y las leyes posteriores que se aprobaron en el Congreso de la República. Pero lo grave es que estas 1.714 entidades ejecutoras suscribieron 138.862 contratos con terceros. ¿Eso qué quiere decir? Se crearon estas entidades ejecutoras, pero estas entidades ejecutoras no ejecutaron, tercerizaron en 138.000 contratos, y la gran mayoría de esos contratos de estas unidades ejecutoras la hicieron en un 42% con personas naturales. Entonces, ustedes ya podrán comprender en manos de quién están hoy los recursos de las regalías del país, en un 42% en personas naturales, que son las responsables hoy de generar la ejecución de los contratos en Colombia. El 15% de estos contratos quedó en sociedades por acciones simplificadas, el 6% en consorcios que también se establecieron para ejecutar estos recursos de regalías. En general, entonces, estamos ante un universo de 19.322 proyectos que están ejecutando los 138.862 contratistas, que son terceros que recibieron, diríamos nosotros, pues esa relación contractual por parte de estas entidades ejecutoras designadas. Debo advertir entonces que de todos esos recursos, en los proyectos que estamos nosotros presentando el día de hoy, 31% se contrataron de manera directa o se asignaron de manera directa, el 29% a través de una contratación de régimen especial que tienen esas propias entidades, y solo el 8% de esos 68 billones se contrató vía licitación pública. ¿Eso qué quiere decir? Que de 68 billones de pesos de recursos de regalías, solo el 8% se contrató vía licitación pública, lo cual desde ya genera una enorme preocupación y genera pues toda la desconfianza de cómo se manejaron esos recursos. Aquí voy a dejarle a la opinión pública el top de los 11 mayores ejecutores. De los 1.700 ejecutores que se tienen, nosotros nos encontramos con un top de ejecutores que se crearon en las regiones, ¿sí? Y es parte de lo que nosotros empezamos ya a trasladar a los órganos de control, especialmente a la Fiscalía General de la Nación. Tenemos, por ejemplo, dentro de ese top de ejecutores de recursos de regalías, la Agencia para la Infraestructura del Meta. La Agencia para la Infraestructura del Meta tiene 55 proyectos asignados por 1.2 billones
y hoy presentan esa Agencia para la Infraestructura del Meta 174 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades en el manejo de esos recursos. El segundo ejecutor de estos proyectos de regalías es la Fundación Universidad del Valle, ubicada en el Valle del Cauca, con 101 proyectos asignados por 770.000 millones y 12 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades. Encontramos también el Fondo Mixto para la Gestión y Promoción del Deporte, ubicado también en el Valle del Cauca, con 85 proyectos por 698.000 millones asignados y 18 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades. Nos encontramos también con el Fondo Mixto de la Sierra Nevada de Santa Marta, con 164 proyectos asignados por valor de 698.000 millones y 8 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades. Vuelvo y reitero, todas estas irregularidades han sido soportadas por todo el equipo de regalías, quienes son los que orientan y dirigen estas investigaciones. Encontramos también a Foncolombia, que es otro fondo que se creó, al que se le asignaron 153 proyectos por 368.000 millones y a la fecha se han reportado a órganos de control 3 proyectos con presuntas irregularidades. Se creó también el Fondo Arenca, que este es un fondo que se le fueron asignados 116 proyectos por 610.000 millones de pesos y tienen 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades. También el fondo o la asociación Asomudacar, con 115 proyectos asignados por 421.000 millones y un reporte a órganos de control a la fecha por presuntas irregularidades. Lo mismo está la asociación Ososupro con 70 proyectos por 370.000 millones, con reporte también a los órganos de control. La empresa de servicios públicos municipales de Casanare con 30 proyectos asignados por 589.000 millones, con 7 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades. La empresa de servicios públicos del Meta con 72 proyectos asignados por 485.000 millones y con reportes también a órganos de control por posibles irregularidades. Y encontramos un último ejecutor de los 11 que más concentran recursos de regalías, con 9 proyectos por 421.000 millones y reportes a órganos de control también por presuntas irregularidades. Debo advertir nuevamente que estas entidades ejecutoras, vuelvo y reitero, en su gran mayoría no ejecutaron estos proyectos, sino que tercerizaron la contratación en 138.000 contratistas que hoy son quienes tienen esos recursos de los colombianos. Aquí vamos entonces ya a ir ubicando qué pasó con esos recursos. Y aquí nosotros generamos una serie de alertas por la concentración atípica, sí, por estar otro tipo de ejecutores como fondos mixtos y asociaciones. Aquí, por ejemplo, de los 68 billones aprobados en los años 2017 y 2024, el 32% de estos recursos, o sea, 22 billones, se designaron su ejecución a otros ejecutores, a terceros, como lo he venido planteando. De esta manera se permitió evadir la ley de contratación estatal establecida en la ley 80, se permitió burlar la ley 1474 de 2011, entre otras, diríamos nosotros, violaciones o, pues diríamos nosotros, desviaciones de la norma que establece para la utilización de estos recursos. Aquí ustedes van a encontrar, ya no nos vamos a ubicar en los ejecutores, ¿sí? Ya está claro que tenemos 1.714 ejecutores y que esos 1.714 ejecutores tercerizaron, ¿sí?, la ejecución de los proyectos en 138.000 contratistas. Ya ahora vamos a encontrarnos con este mapa de calor para que ustedes observen
dónde están los recursos de las regalías o dónde deberían estar en proyectos. Deberían estar en 1.071 municipios, en 32 ciudades capitales y en 14 áreas no municipalizadas. Aquí nosotros ubicamos también algo muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta: cómo los recursos se han concentrado de acuerdo a las regalías recibidas por los municipios donde se desarrollan estas actividades. Y vamos a encontrar entonces el top de los 20 municipios de Colombia con mayor concentración de recursos de regalías. En primer lugar, nos encontramos en el departamento del Meta, al municipio de Puerto Gaitán, con 133 proyectos en los últimos 7 años por valor de 1.170 mil millones de pesos. ¿Sí? Estos son recursos que están en Puerto Gaitán Meta, producto del sistema de regalías y de la asignación pues, de estos recursos tan importantes para la transformación territorial del territorio. El segundo municipio que mayor recibe regalías en Colombia es el municipio de Valledupar, en el departamento del Cesar, y han recibido 1.100.000 millones de pesos en regalías. En tercer lugar, en el departamento del Meta, el municipio de Villavicencio, 982.000 millones de pesos en regalías. Ellos han desarrollado allá, entre comillas, 106 proyectos. Valledupar está desarrollando o estuvo desarrollando 111 proyectos. Bogotá, Distrito Capital, recibe 957.000 millones de pesos en regalías y están adelantando actualmente 65 proyectos. Yopal Casanare, número 5, 139 proyectos están adelantando, 949.000 millones de pesos reciben en regalías. Becerril, en el departamento del Cesar, reciben 645.000 millones de pesos y están adelantando cerca de 93 proyectos. Acacias Meta, 104 proyectos. La Jagua Ibirico, Cesar, 116 proyectos. Arauca, 162 proyectos por 477.000 millones de pesos. Riohacha, Guajira, recibe 451.000 millones de pesos en recursos de regalías. Allá se adelantan 108 proyectos. Montería, Córdoba, 70 proyectos y han recibido 433.000 millones de pesos en regalías. Mocoa, Putumayo, Arauquita, Arauca, Barrancas, Guajira, Ciénaga, Magdalena, Manaure, Guajira, Albania, Guajira, ¿sí? En su gran mayoría, o el departamento que mayor, diríamos nosotros, concentración de regalías obtiene es el departamento de La Guajira, y obviamente pues todo el país conoce la situación que se presenta en el departamento de La Guajira. Lo que quiero significar es que en estos 20 municipios se concentran 2.156 proyectos por 11 billones de pesos. Más adelante vamos a ver qué hemos encontrado aquí y yo pues quiero que prestemos mucha atención en esta información que voy a presentar. Vamos a mirar el estado de 19.393 proyectos aprobados entre 2017 y 2024 para que los medios de comunicación pues conozcan en detalle y podamos transmitirle esto al país. De esos 19.000 proyectos, 12.106 proyectos fueron reportados en el sistema como terminados. El sistema de regalías tiene un sistema a donde se sube toda la información que se llama GESPROI. Ese sistema GESPROI es un aplicativo que nos permite a nosotros hacer el seguimiento de los proyectos aprobados en el Sistema General de Participaciones. Debo advertir entonces que en ese sistema de seguimiento a las regalías, 12.000 proyectos, 12.106 proyectos fueron reportados como terminados. ¿Sí? Más adelante vamos a demostrar qué pasó, si efectivamente terminaron o no, o si efectivamente lograron el propósito y era terminar pues con el contrato que se hizo en su momento. De esos 19.000 proyectos, 6.631 proyectos están en ejecución por valor de 37.3 billones de pesos y 656 proyectos están sin contratar
por valor de 2.3 billones de pesos. Esa es la realidad hasta ese momento de los recursos. ¿Dónde están asignados y en qué momento están? Desde nuestra llegada a Planeación Nacional en el mes de marzo de 2024, iniciamos el proceso de búsqueda de esos recursos, pero de esos proyectos de regalías por valor de 68.5 billones. Y en estos 4 meses nos hemos encontrado con el siguiente resultado para que el país lo conozca, que ya el presidente había ya generado un anuncio preliminar la semana anterior a propósito de este tema de regalías. Estas son las irregularidades que encontramos en estos 12.000 proyectos reportados como terminados por valor de 28.8 billones. Esta es, diríamos nosotros, una información de proyectos que fueron reportados al sistema de regalías como terminados. Y nos encontramos con lo siguiente, que de esos 12.000 proyectos, 277 proyectos por valor de 1 billón de pesos fueron reportados como terminados y no cumplieron la totalidad su alcance. ¿Eso qué quiere decir? Que fueron reportados en el sistema de regalías como terminados, pero nunca se terminaron. Nunca se terminaron esos proyectos. Encontramos también 58 proyectos por valor de 228.000 millones de pesos que fueron declarados también como terminados, a pesar de que las entidades territoriales decidieron no continuar con la ejecución de las obras por irregularidades técnicas, jurídicas y administrativas. ¿Eso qué quiere decir? El contratista reportaba ante el GESPROI que había terminado el proyecto y las entidades territoriales habían decidido cancelar el contrato o cancelar el proyecto porque el contratista no cumplió, y allí tenemos ya pues prácticamente perdidos cerca de 228.000 millones de pesos en solo 58 proyectos. Debo advertir que este sistema GESPROI es muy vulnerable, porque quien sube a la aplicación la información es el contratista. El contratista es el que sube esa información, inclusive el contratista tiene la posibilidad en el sistema de modificarlo mañana si quiere, de retirar lo que subió o de subir lo que se le dé la gana. Y sobre esa ruta, ese sistema es un sistema muy vulnerable y es un sistema muy débil que se presta para que los corruptos puedan hacer y deshacer con los recursos de las regalías en Colombia. 2.133 proyectos por valor de 3.5 billones no están registrados en el sistema con actas de terminación a satisfacción de la obra. En conclusión, aquí nos encontramos entonces en que estos proyectos, ¿sí?, en total cerca de 2.400 proyectos que se reportaron como terminados, estos proyectos nunca se terminaron y hoy en su gran mayoría se convierten en los famosos elefantes blancos o se convierten en los proyectos inconclusos que pues están generando un grave detrimento para el país. En esta, diríamos nosotros, en este cúmulo de irregularidades, ya aquí encontramos, ¿sí?, casi 5 billones de pesos prácticamente perdidos y que no aparecen en Colombia. Vamos a pasar a otro grupo de proyectos, ¿sí?, que son los proyectos en ejecución. Yo acabo de informar que en los proyectos que se reportaron como terminados, más de 2.500 proyectos no fueron terminados y por ende allí ya hay recursos posiblemente perdidos o esquilmados a los recursos de regalías por cerca de 5 billones de pesos, para que ustedes entiendan la magnitud del problema en el que estamos en este momento o la gravedad de lo que ha ocurrido con los recursos de las regalías en nuestro país. Entonces, aquí vamos a presentar un informe que tenemos de 6.631 proyectos que están en ejecución. Los que vimos ahora eran proyectos que reportaban como terminados. Hoy vamos a hablar de proyectos en ejecución. No olviden que estamos hablando de 19.323 proyectos. Entonces, de estos 6.631 proyectos que están supuestamente en ejecución, 2.094 proyectos no cumplieron con las obligaciones contractuales por valor de 12 billones de pesos. ¿Sí? Entonces, el presidente
informó la semana pasada que los recursos que se habían perdido eran por valor de 9.1 billones. Nosotros hicimos el ajuste este fin de semana y los recursos que efectivamente hoy están prácticamente perdidos, el valor llega a los 12 billones de pesos. 12 billones de pesos que debieron transformar los territorios en Colombia. 12 billones de pesos que debieron llegar a resolver los problemas de agua potable, de saneamiento básico. 12 billones de pesos que debieron llegar a construir escuelas, puestos de salud, que debieron llegar a conectar los territorios en vías, recursos que debieron llegar para la paz en los municipios PEDEC, pues esos recursos hay, ¿cierto? Según el informe que tenemos de nuestro equipo de regalías, prácticamente se perdieron 12 billones de pesos en nuestro sistema de regalías. Encontramos también que de esos 6.631 proyectos, 1.400 proyectos presentan plazo de ejecución vencido por 9 billones de pesos. Esta es la sumatoria de los 12 billones. 301 proyectos presentan todos los contratos suspendidos por valor de 1 billón de pesos y 296 proyectos presentan todos los contratos suspendidos y los plazos de ejecución vencidos por valor de 2 billones de pesos. ¿Sí? Allí está la descripción y el cúmulo de proyectos de acuerdo, diríamos nosotros, a su realidad contractual, y eso nos da la sumatoria de 12 billones de pesos en solo 6.631 proyectos en ejecución. No olviden que son 19.323 proyectos. ¿Eso qué quiere decir? Que este porcentaje podríamos estar llegando solo el 14% de los proyectos que en este momento el sistema de regalías, pero especialmente los órganos de control, se le están haciendo los seguimientos. A nuestra llegada a planeación hace 4 meses, nosotros hemos adelantado más de 845 visitas en territorio para poder confirmar este informe que les acabo de presentar. Todos nuestros equipos de regalías en las regiones visitaron los territorios y visitaron los proyectos y encontramos probados, ¿sí?, que acompañan esta denuncia, que acompañan esta información que entregamos hoy a los órganos de control, 158 proyectos que les denominamos críticos por 1.66 billones que nos permiten confirmar, ¿sí?, la información que presentamos en la gráfica anterior. ¿Y qué encontramos? Deficiencia en los sistemas, en el sistema general de regalías para la contratación, porque se contrata con contratistas no idóneos. Imaginen ustedes 138.000 contratistas manejando 68 billones de pesos de las regalías. Pues ¿qué puede pasar con esos recursos? Lo que está ocurriendo efectivamente con los recursos de las regalías, allí tenemos que reformar y tenemos que ir directamente a resolver esta situación que está ocurriendo hoy de la forma como se asignan los recursos de regalías por parte de los encargados de asignar estos recursos. Hay una ausencia de la clarificación de los predios donde se realizan las obras de regalías, deficiencia de estudios y diseños. Generalmente estos proyectos no tienen estudios ni diseños, por eso los proyectos se siniestran de manera permanente, ausencia de pólizas y patrimonio para este tipo de contratos o para el manejo de recursos. Esos patrimonios autónomos, pues en su gran mayoría están cooptados por carteles y por clanes. Esa información se trasladó ya a la Fiscalía General de la Nación. Pérdida de recursos por el mal manejo de los anticipos, que ahí es donde se presenta el mayor problema. Y pues ahí tenemos toda una serie de, diríamos nosotros, de irregularidades y de falencias que tiene el sistema de regalías que permite pues que se den estos casos concretos. Vamos a presentar rápidamente unos casos tipo, sí, vuelvo y reitero, la mayoría de estos casos, si no todos, ya están en los órganos de control. Nosotros, cada que hacíamos una visita los fines de semana, esas visitas se entregaban a los órganos de control y en esa ruta entonces vamos a mostrar algunos proyectos de los más críticos que encontramos, que es un muestreo pues de todo lo que está pasando en el sistema. Entonces vamos a mirar este proyecto del mejoramiento de la vía que conduce la vía principal, la ruta 65, vereda Chafurray, a la vereda de Tierra Grata. Esto en el departamento del Meta,
Estos son recursos de La Paz, recursos de OCAD Paz. Este proyecto tiene un valor de 48.950 millones de pesos. Y nos encontramos en este proyecto, en las alertas, que todos los contratos están suspendidos, ¿sí? Y lo que estamos hablando es la ejecución de una vía por cerca de 11 kilómetros, y aquí detectamos entonces que al contratista se le entregó un anticipo, ¿sí?, muy alto, por valor. A ver, este contrato tendría que estar terminado el 30 de marzo del año 2024, y esta es la realidad, pues, de ese contrato, que a 30 de marzo de 2024 ya estamos en el mes de agosto, entrando a septiembre, y este proyecto, pues, prácticamente, pues, no se hizo. Allí nos encontramos con algo. Al GESPROI reportan que está en un avance físico del 61%, los 11 kilómetros, pero la realidad es esta. Realmente no hay ningún avance físico, y lo grave de esto es que ya tiene un avance financiero del 66% de esos 48.000 millones. ¿Eso qué quiere decir? Que a ese contratista o a ese ejecutor ya se le entregaron más de 30.000 millones de pesos, y ese es el estado de la obra, ¿sí? Ese es un ejemplo, pues, que nosotros queríamos traer. Aquí tenemos otro caso de una vía, el mejoramiento de la doble calzada en la vía de acceso en la intercomunicación de los municipios del norte de Caquetá a la ciudad de Florencia, en el departamento del Caquetá. Aquí nos encontramos con la misma situación. Esta obra y este proyecto tiene todos los contratos suspendidos. ¿Eso qué quiere decir? Que esta obra está paralizada. Miren ustedes los avances de la obra, pues prácticamente lo que han hecho es ahí absolutamente nada. Y nos encontramos que en esta obra, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, que lo que reporta el contratista o lo que reporta el ejecutor es que hay un avance físico del 44%, y lo que encontramos nosotros es que el avance no supera el 20%, pero a ese contratista, de esos 36.000 millones, se le entregó ya el 66%, ¿cierto?, del valor de ese contrato. O sea, ese contrato difícilmente, o esa obra difícilmente la van a terminar, y allí prácticamente, pues, tenemos uno de los casos, pues, más graves que tenemos, porque finalmente, pues, nosotros tenemos unas consideraciones. La entidad ejecutora es el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, ¿sí?, del Departamento del Valle del Cauca. El anterior ejecutor, pues, que nosotros teníamos es el Departamento del Meta, la entidad territorial. Aquí tenemos otro ejemplo. Esto es en el Departamento del Valle del Cauca. Aquí se contrató o se asignó nuestros recursos de regalías para el mantenimiento de la estabilización bifase y protección superficial de las vías rurales del Departamento del Valle del Cauca. En GESPROI ellos reportan que la ejecución del contrato por valor de 15.000 millones, que posteriormente tuvo una adición a 16.657, va en un avance del 98%, y allí ustedes pueden mostrar las imágenes que se recaudan en el terreno de que efectivamente aquí, pues prácticamente lo que se invirtió aquí fue prácticamente nada, porque esos 16 kilómetros en los tramos que establece en los municipios o en la zona rural, pues prácticamente esos recursos se perdieron, porque pues esas obras, miren ustedes el estado en el que está, y son obras pues que aparentemente terminaron hace 2 años o tenían que haber terminado hace 2 años, y obviamente pues esos recursos pues allí pues prácticamente están pues desaparecidos. Entonces allí estamos hablando de un contrato que inició con 15.000 millones y tuvo posteriormente una adición de 16.000 millones. Aquí nos encontramos también con la construcción de un centro de salud en el departamento del Casanare, en el centro de salud del departamento de Casanare, en el municipio de La Trinidad, esto es OCAD departamental. Allí pues quedaron de construir ese puesto de salud. La imagen inferior es donde se iba a construir el centro de salud, y esta es una foto una imagen de hace aproximadamente un mes, y pues ahí no hay ningún tipo, pues, o sea, no hay ningún tipo de obra, no se está haciendo absolutamente nada. Lo que informa en el avance físico es que va en el 1.7, pero ya se transfirieron
o ya se dispusieron recursos del 49.8%, o sea, cerca de 9.000 millones de pesos, y ese es el estado de la obra. Ese proyecto tendría que estar terminado en el mes de septiembre del año 2023, ya llevamos un año y ese proyecto pues prácticamente ya pues fue pues incumplido y pues es como la generalidad de lo que se presenta. En el departamento del Cauca, el hospital de Santander de Quilichao, este proyecto arrancó desde el año 2016, imaginen ustedes. El valor total del proyecto ya inició por un valor en el Sistema General de Regalías de 12.000 millones de pesos y con recursos de las mismas entidades territoriales debe llegar a 53.000 millones. Este proyecto tiene todos los contratos suspendidos hace un año, prácticamente ya es un elefante blanco y allí hay recursos comprometidos regalías por cerca de 12.000 millones de pesos, lo cual pues es una situación pues muy grave también que nosotros queremos plantear. En el municipio de Yondó se presenta una situación similar en el departamento de Antioquia, recursos por valor de 9.000 millones de pesos del Sistema General de Regalías. Ese proyecto ni siquiera ha iniciado y ya pues se giraron recursos por cerca del 90%, ¿cierto?, para este proyecto, y este proyecto no ha iniciado. Este proyecto tendría que haber estado terminado en el año 2023, en agosto del año 2023, el 16 de agosto del año 2023, y tampoco está. O sea, en fin, aquí tenemos un sinnúmero, ¿cierto?, de casos, ¿sí?, y de hechos que prueban lo que acabo de informarle al país, que han utilizado los recursos de las regalías para ser saqueados. Y justamente es lo que nosotros queremos hoy advertir. Vamos presentando uno a uno, pero esto no solamente fue en el departamento del Meta, esto no solamente fue en el departamento del Valle, esto no fue solamente en el departamento del Casanare, sí, esto ocurrió en toda Colombia. O sea, hoy el gran reto, miren por ejemplo esta vía en la subregión Pacífico, en el departamento de Nariño, el año de aprobación es 2008, se adelantó casi que el 50% de los recursos de esta vía tenía que estar terminada en el año 2019 y miren ustedes el estado de esta vía en el departamento de Nariño. Sí, aquí prácticamente se perdieron cerca de 5.000 millones de pesos, a valor presente pues sería mucho más, y este es un proyecto que nosotros podríamos decirlo pues que no se hizo, no se ejecutó. Aquí tenemos otros casos, más en el departamento de Casanare, sí, vencidos ya por más de 90 días, sigamos, la construcción de puentes vehiculares y vías terciarias en el departamento de Nariño. Tenemos también en Puerto Gaitán. En Puerto Gaitán, acuerden ustedes que tenemos 113 proyectos por 1.1 billones y en las visitas que hemos estado haciendo nos encontramos que la gran mayoría o un número importante de esos proyectos no se ejecutaron. Entonces lo que quiero significar ya pues para sigamos presentando los otros proyectos. Aquí hay un proyecto de vivienda que da tristeza y da dolor en el departamento del Cesar, específicamente en el municipio del Jagua de Ibirico. La entidad ejecutora es el municipio de la Jagua de Ibirico de recursos de OCAT Paz del año 2021. El valor de este proyecto es 6.800 millones de pesos. Dicen que el avance físico es el 74% y miren el estado ustedes de esto, lo que le llaman viviendas, pero ya se les entregó el 80% de los recursos, o sea, más de 4.000 millones de pesos, y este es el estado físico de esos proyectos en completo estado de abandono. Este proyecto tenía que haber terminado en febrero 28 del año 2022, y miren pues la situación y el estado de abandono que presenta. En Sabana de Torres, ¿sí? En Sabana de Torres, recursos de OCAT Paz. Sabana de Torres es un municipio muy particular. Allá encontramos no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro proyectos prácticamente siniestrados, ¿sí? Proyectos incumplidos. Sabana de Torres, no sé si les recuerda algo, ¿sí? Sabana de Torres es un municipio en su época, el alcalde era el señor Pinilla, ¿sí? Y allí tenemos pues varios proyectos que a nuestro juicio son proyectos ya incumplidos y proyectos donde prácticamente los recursos se perdieron. Recursos de construcción de redes eléctricas. Nosotros cogimos algunos casos tipo que en general estos recursos pues ya pues prácticamente no están. Recursos en La Guajira, miremos los casos de La Guajira. Tenemos varios casos reportados en La Guajira de proyectos que
llegaron los recursos a La Guajira, pero fueron proyectos que nunca se terminaron, nunca se desarrollaron, como este proyecto para la construcción de pozos profundos para las comunidades indígenas en el municipio de Uribia, por valor de 8.900 millones de pesos. No cuenta con permiso para la explotación vigente, hay retrasos injustificados, no se ha previsto un esquema de operación y sostenibilidad del proyecto, lo que quiere decir pues que este proyecto también está en grandes dificultades. En Puerto Gaitán hicieron esta terminal de transporte, pero esa terminal de transporte no tiene permiso del Ministerio de Transporte para operar, así que pues hicieron la obra, pero ese es un elefante blanco porque la alerta que me presentan es que falta de permiso del Ministerio del Transporte para la operación del terminal, lo cual pues debió haberse tenido con anticipación, pues para poderse incursionar en un proyecto de estas características, pues lo que tenían que hacer era pues por lo menos tener los permisos, y ese pues es una obra que pues tenía que estar terminada en el año, a ver qué año tenemos aquí. En el año 2000, se inició en el año 2019 y tenía que estar terminada en el año 2024, específicamente en el mes de julio. Vuelvo y reitero, la obra está terminada, pero no tiene permiso del Ministerio del Transporte. Entonces, aquí también tenemos la reposición de la planta de tratamiento de aguas residuales de Albania Guajira. Es un proyecto también que tiene grandes alertas, es un proyecto por el cual el GESPRO ya presenta un avance físico del 100%, un avance financiero del 77.6%, pero en la alerta que me presentan es que esta PETAR nunca funcionó y no tiene posibilidades de estar en funcionamiento. Aquí hay también otros temas de sistemas solares fotovoltaicos en 21 instituciones educativas en el Valle del Cauca. El valor de proyecto 8.700 millones, debió haber terminado el 30 de abril de 2023. Ya se les entregó el 90% de los 8.700 millones y la verdad es que prácticamente este proyecto nunca inició y hoy no está prestando ningún tipo de servicio ni prestando ningún tipo de beneficio a la ciudadanía, pues como debería esperarse. O sea, estos equipos y estos, diríamos nosotros, esta infraestructura se instaló hace aproximadamente 2 años y no tiene ningún tipo de funcionamiento. Esto en el departamento del Valle del Cauca. Este proyecto, el ejecutor es la Fundación Universidad del Valle. Lo mismo ocurre también en el municipio de Cerrito, Valle del Cauca, con las redes de alcantarillado del municipio de Cerrito en el Valle del Cauca. Este proyecto ya ha suspendido más de 6 meses. Aquí la inversión está por valor de 7.167 millones de pesos y miren el estado pues del proyecto. Lo mismo, por acá hay otro proyecto también en Sabana de Torres, en donde en la visita se pudo evidenciar que la construcción de la institución educativa del Taguice Rural Payoa no se ejecutó, o sea, no se hizo absolutamente nada, que era el mejoramiento de esa infraestructura. Entonces podría quedarme aquí enunciándole la cantidad de proyectos que pues se planearon, se dirigieron los recursos a las entidades ejecutoras, pero esos recursos o se ejecutaron mal o no se ejecutaron, y de ahí pues es que estamos presentando estos ejemplos y estos casos tipo. Aquí entonces, para terminar ya esta información al país, pues debemos reafirmar que inicialmente de la investigación que hemos hecho, al 13 y al 15% de los 19.323 proyectos, encontramos que prácticamente se han perdido 12 billones de pesos de los recursos de las regalías que deben haberse dirigido, vuelvo y reitero, en la transformación de los territorios. Falta aún por seguir desarrollando las visitas, pero aquí, en este momento, diríamos nosotros, del análisis, es donde los órganos de control, la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría deben intervenir. La solicitud que hago desde el Departamento Nacional de Planeación, tanto a la Fiscalía General de la Nación especialmente, es que constituyan un equipo especial de fiscales, robusto, un equipo especial de fiscales para que pueda atender esta tragedia que hoy está viviendo el país con la malversación de los recursos de las regalías que deberían de estar al servicio de los niños,
de los jóvenes, de los abuelos, que van a estar al servicio de las comunidades étnicas, que van a estar al servicio de las poblaciones más pobres de Colombia. Con 68 billones pudimos haber construido más de 12 acueductos y plantas de tratamiento de aguas residuales en el país. Hubiéramos podido resolver los problemas de agua potable de La Guajira, del Chocó, de Tumaco, de Buenaventura. Con estos recursos pudimos haber resuelto el problema estructural que tiene toda la infraestructura educativa en nuestro país. Con estos recursos pudimos haber resuelto toda la tragedia que vive nuestro pueblo en materia de salud. Recursos de la salud, por cierto, bien escasos, pero la gran mayoría de estos recursos, hasta la investigación que hemos hecho hoy, al 14 o 15% de los 19.323 proyectos, arroja que muchos de estos recursos se perdieron. Muchos de estos recursos se los robaron. Aún nos falta por avanzar, pero aquí yo vuelvo y reitero, el país requiere que nuestros órganos de control actúen. Hace un mes suscribimos un convenio de entendimiento o un acuerdo de colaboración armónica entre la Contraloría General, la Procuraduría y el Departamento Nacional de Planeación, a efecto de concurrir con los mayores esfuerzos para lograr detener esta tragedia que carcome a nuestro país. Y estamos próximos también a firmar un convenio de entendimiento, también un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación para que ellos concurran de manera inmediata a iniciar todas las acciones penales a las que haya lugar. Nosotros consideramos que esta situación es especialmente grave, ¿sí? Y especialmente grave porque los órganos de control que han estado desde 2017, ¿qué papel han jugado en el seguimiento de estos recursos a las regalías? Sí, y es una pregunta que nos hacemos como ciudadanos y como pueblo colombiano. Y yo aspiro que este informe o este primer informe que hemos entregado el día de hoy, pues prenda todas las alertas. Y para ello también estamos tomando una serie de medidas. Hoy estamos firmando con la Federación de Juntas de Acción Comunal del país un acuerdo también y un convenio para que en el ejercicio legal que ejercen las Juntas de Acción Comunal en toda Colombia le hagan veeduría y seguimiento a los proyectos, pero especialmente a los recursos de las regalías, y vamos a disponer de aplicativos especiales para que las Juntas de Acción Comunal, pero también la ciudadanía en general, pueda denunciar y pueda presentar pues todas las quejas, los reclamos, pero también las pruebas, de tal forma que en los territorios, en las comunidades donde se estén adelantando estos proyectos o donde se vayan a adelantar, las comunidades mismas puedan reportar al sistema o a los sistemas de información que deben de estar conectados con la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y Planeación Nacional en nuestro sistema de regalías, para poder hacerle una verdadera vigilancia y control al sistema de regalías. Hoy, la vigilancia y el control al sistema de regalías en Colombia es prácticamente nulo y ha sido prácticamente nulo. Aspiramos que los órganos de control tomen todas las acciones pertinentes que se tienen que tomar. 12 billones de pesos, lo que necesitamos para la ley de financiamiento en el país. 12 billones de pesos que nos resolverían muchas crisis que hoy vive nuestro pueblo. Hoy están en manos muchos de esos recursos de criminales. Y el llamado hoy es a insistir y a perseverar en la protección y en el cuidado de los recursos públicos en nuestro país. Y por eso convocamos a la ciudadanía para que nos ayude también a cuidar esos recursos públicos. En ese sentido, estoy radicando en este momento, aquí están los señores
delegados de la señora Fiscal General de la Nación. Inicialmente les vamos a entregar pues las denuncias de todos los soportes que hemos presentado, de los casos que tenemos probados, de los casos que están siendo reportados también al GESPROI, y este informe, pues naturalmente, o esta denuncia que entregamos hoy a la Fiscalía General de la Nación, será trasladada también a la Procuraduría General y será trasladada también a la Contraloría. Muchísimas gracias.